En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Viven con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura para este, 19º domingo, después de Pentecostés. La lectura está en la página 1446, es el Evangelio de Mateo, capítulo 21, desde el versículo 33 al 46. Escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a uno de sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron afuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Esta es palabra inspirada por Dios. Ya la vamos. Gracias pasa a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, por ahí si estaban siguiendo la lectura que estaba en la pantalla, habrán visto que está ese otro versículo. Yo lo debo tener acá. Que ya en esta versión ya no aparece. A ver. 44. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado y aquel que quien caiga será aplastado. Digamos en los textos más tradicionales de las Biblias lo van a encontrar. Lo que pasa es que justamente el estudio del texto va mostrando que ese versículo tan clásico y raro ahí, en realidad es muy reciente, aparece algunos papiros muy recientes y no los papiros más antiguos. Entonces, bueno, la tendencia también en cuanto a la edición bíblica hoy en día es tratar de ir por lo menos a las versiones sólidas más antiguas del texto. Por eso alguno por ahí va a decir, y no está el texto de la piedra y donde cae. No, porque en realidad está solo en papiros laterales de menor importancia y recientes. Eso pasa mucho con el texto bíblico, en pequeños detalles y cosas. Entonces, bueno, ¿cómo mencionarlo como curiosidad cuando hacemos la lectura para esta mañana? Bueno, una parábola interesantísima, porque es una parábola de la comunidad, que recuerdan una parábola de Jesús, y Mateo la trae, pero claro, la levanta probablemente, no podemos afirmar nada en estas cosas, porque esto es lo que dicen los estudios hoy, mañana dirán otra cosa, y bueno, entonces digamos probablemente, o posiblemente, si no queremos jugarlos tanto, porque viene de la estructura de San Marcos. Esta es una de esas parábolas que encontramos en Mateo, Marcos, Lucas.
Ahora, lo interesante o lo fascinante de esta parábola es que lo que está planteando en este lugar es cómo, y vamos a decirlo de esta manera, cómo dentro de una mirada cristiana, porque bueno, estamos leyendo evangelios dentro de una Biblia que hace una relectura de todos los otros textos a partir de los evangelios, a partir del mismo Jesucristo. Entonces, ¿cómo Dios se relaciona con los seres humanos, con el mundo, con la comunidad de fe cristiana? O sea, claro, hay otros modelos religiosos, sin duda, pero estamos hablando de este. Y en este nos encontramos que hay como una pulseada, una tensión entre cierta mirada, y ahora uno podría decir mirada de época o mirada de cualquier época probablemente, y lo que trae el Evangelio, entendiendo Evangelio como buena noticia. Y una cosa clave que está jugándose acá, estamos en el mes de la Reforma, entonces estos temas del siglo XVI estaban ahí hirviendo, borboteando, que ya venimos desarrollando. Hay varios temas que van a ir apareciendo en los textos que hacen mucho al tema de la Reforma. Estuvimos hablando de la justicia, como lo trae la mirada del Evangelio, y ahora todavía estamos navegando en la discusión sobre la autoridad. Es decir, cómo accedemos a Dios. Y lo que trae justamente la mirada del Nuevo Testamento es cómo Dios accede a nosotros y nosotras. Se da vuelta San Pablo y estos textos. Pero bueno, hay una cantidad de modelos religiosos donde la pregunta es, bueno, ¿cómo acceder a Dios? Eso sigue estando, la Reforma estalla alrededor de esto. Si era por las buenas obras, si era por la compra de indulgencias, etcétera, etcétera. También hay que tener en cuenta que cuando lo de Lutero ocurre ahí en octubre, el 31, con las 95 tesis, también es un Lutero muy temprano, ¿no? O sea, el desarrollo teológico viene después. Pero estas eran las discusiones del siglo XVI, pero también están acá en las discusiones de por lo menos los relatos de los evangelios y estos textos que remiten a parábolas de Jesús. Entonces como que se repiten en varias épocas esta cuestión de quién es el que tiene la llave de la puerta para administrar lo sagrado. ¿Quién tiene el poder de administrar lo sagrado? Bueno, claro, acá cuando habla del grupo puntual hacia el final, ¿no? Donde dice al final de las Escrituras, ¿no? Que los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Bueno, ya el domingo pasado decimos, esta idea de sumos sacerdotes en plural es algo que está arrastrado en el texto porque había un sumo sacerdote, no varios, pero bueno, son cuestiones textuales y posiblemente arrastrados a través de las viejas tradiciones, o tal vez el texto, si uno lo mira estructuralmente, está hablando del problema del sacerdocio en general, de cualquier época, no solo de esta, de los sacerdotes de la época, de los pastores y pastoras hoy en día también está hablando. Entonces, bueno, cuando uno suena la campanita, mira, dice, bueno, ¿yo dónde estoy en medio de esto? O sea, pues lo primero que hace el texto es me hace preguntas a mí. Y los fariseos, tengamos en cuenta que nosotros a veces tenemos una imagen media distorsionada. Los fariseos eran un partido político. Entonces, acá hay políticos y religiosos que se sienten tocados, que probablemente son los que están ahí. Hay otros que a lo mejor también, pero como no están en el escenario, no les toca en esta vuelta. Y el problema entonces es justamente cómo se accede a lo sagrado. Cuando a través de temas que son muy de la Reforma, pero que también uno los encuentra en la Iglesia Católica, no es que no están. Es decir, cómo y se da vuelta Dios se acerca a nosotros y nosotras. Bueno, esto está en juego. Si hay alguien que es el secretario privado de Dios y que también es secretario ejecutivo, entonces decide quién entra y quién sale, o
si esto se resuelve por otros caminos. Es la pulseada que está acá. Entonces es un tema de autoridad. Y una discusión que sigue en el tiempo, en todos los tiempos. Lo que está trayendo la parábola, que da para hacer un análisis realmente interesantísimo de todos los vericuetos profundos que tiene, pero más o menos lo que está diciendo es que, en realidad, la autoridad se funda en la tarea hecha correctamente y no en posiciones de poder. No es que porque alguien sea el pastor, tiene un poder jerárquico mayor que los y las demás. No, tiene una tarea. Lutero tiene ahí un texto interesante sobre la autoridad temporal o secular, como quieran decirse, bueno, donde empieza a decir, bueno, cada uno qué tiene que hacer, ¿no? Entonces dice, los obispos, que era una crisis de la época de la Reforma, bueno, no solo de ahí, dice, su función es predicar la palabra, administrar los sacramentos y enseñar lo correcto para evitar las herejías. Esa es su tarea, no otra. Oh, bueno, después miramos y decimos, bueno. Pero bueno, ese es otro tema que no es para hoy. ¿Qué pasa entonces? Esta idea paulina de que toda autoridad proviene de Dios y que mal leída es, bueno, si yo soy emperador, Dios me da la autoridad para ser emperador. El texto nos lleva, vieron que no estaba tan de acuerdo de quedar ahí, El texto bíblico nos lleva a otro lugar. Es decir, bueno, no, la autoridad le pertenece a Dios y no a los seres humanos. Y está en función de entre comillas, la palabra es un poco compleja, pero uno puede decir, bueno, hay un último propósito de Dios que es el bienestar de la creación. Entonces tenemos que salirnos un poquito del tema de la autoridad y ir un poco a esto de la imagen de creación y teología de la creación. Es decir, Dios que crea con propósito, y vio Dios que era bueno. Es decir, Génesis, ¿no? Y hasta la creación, las cosas se van creando y Dios vio que era bueno. Acá tenemos una jovencita que no le gusta que la dejen del lado de afuera, ¿no? O sea, bueno, también quiere estar adentro y con toda razón. No, y tampoco no le gustó el... Claro, claro. Seguramente son los que le proveen de algún huesito o algo. Claro, y traerla adentro no estará más contenta. ¿Dónde estábamos? En la creación. El Génesis trae estas imágenes, ¿no? Que se va creando, Dios crea, pero no es solo una creación en el vacío. Y vio Dios que esto era bueno, y fue la tarde y mañana del día tal, ¿no? Génesis 1 y siguientes. Entonces, esta idea que creación y lo bueno, la bondad, es decir, están vinculados. Esto, claro, entró también a entrar problemas cuando entran otras teologías, otras miradas, donde la materia era vista como mala. Entonces el cuerpo es visto como malo, la materia es vista como malo, y son otras construcciones que se metieron adentro del cristianismo. Y cada tanto hacen plup y aparecen, ¿no? Esas cosas. Pero el Nuevo Testamento lo que hace es justamente a partir de Jesucristo rescatar todo esto, toda esta línea de la creación como lo bueno y que en realidad las posiciones que las personas tienen son de servicio para el bien común. Es decir, la autoridad solo vale en tanto en cuanto cumple con la tarea de garantizar el bien común. Cuando deja de hacerlo se acabó la autoridad, porque la autoridad no es del emperador, sino de Dios. No es del obispo, sino de Dios. No es del pastor, sino de Dios. Es decir, se está desarmando, y particularmente en la lectura que hace la tradición luterana, que es minimalista, ¿no? Es un tema, porque la iglesia no es la institución. La iglesia es cuando la palabra se predica correctamente y los sacramentos son administrados según la enseñanza bíblica. Eso es. Entonces, claro, iglesia puede existir en cualquier lado, y a veces donde uno tiene un hermoso cartel que dice Iglesia Evangélica Luterana Unida, congregación, bueno, no vamos a traer ninguna, ahí no hay iglesia porque se predica otra cosa.
Y esto lo vamos a encontrar en los viejos dogmatistas. Y por ahí lo que nosotros miramos y decimos esta secta más rara, y a lo mejor ahí adentro se está predicando la palabra en su pureza, administrando los sacramentos, como está descrito en la Biblia. Por lo tanto, hay iglesia. No está atado a la institución, no está atado a las estructuras humanas. Claro, esto es muy volátil. Y claro, la parte que al poder siempre trae problemas es que es muy difícil de controlar, porque se escapa, siempre se escapa. Y lo que están viendo acá este grupo, que en realidad representan, en la parábola representan de alguna manera a los grupos de poder en nuestro mundo de todos los tiempos, ¿no? Es que el Espíritu de Dios, o la Espíritu de Dios, porque como es neutro uno podría traducir así, no está controlado o controlada por las imposiciones humanas, por más que nos gustaría. Entonces, claro, se está abriendo un tema de que ahora la autoridad tiene que ver con las acciones, no las buenas obras para llegar al cielo, sino aquello que hace al bienestar de nuestros semejantes. Se mueve. Y ya no hay entremedio, por eso mucho de la Reforma y el Nuevo Testamento, que el único mediador es Jesucristo, Dios que asume la carne, asume lo humano. No hay otras. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, cuando se dice esto, estamos diciendo, no hay otras. No hay chamanes, no hay sacerdotes, no hay quien esté adelante o atrás. Hay, sí, en las comunidades cuestiones de orden para evitar conflictos, pero no son jerárquicos. Es un gran cambio de mirada. Es donde de pronto el poder está regulado en función de si cumple o no con aquello para lo que está puesto. Nada más. Cuando se sale, pierde autoridad. Claro, esto generó un montón de problemas también en el siglo XVI, porque desacomodó a todos, desacomodó a los obispos, desacomodó a los príncipes, desacomodó al pueblo, desacomodó a todo el mundo acostumbrados a funcionar en esquemas jerárquicos, donde cada uno hace lo que le parece según cuán alto está. Por eso el deseo de subir, porque mientras más alto uno puede subir, más poder tiene para embromar a los demás y para quedarse con algo que es de los otros. Acá, claro, lo que se está planteando y que vamos a encontrar en la Reforma, no solo en Lutero, porque si uno mira la cuestión social de Calvino, vamos a encontrar lo mismo, con otro formato, pero el mismo concepto. Es decir, mientras más arriba, entre comillas, más responsabilidades se tiene en función de que todos y todas estén recibiendo lo que necesitan para lo que es justo, ¿no? Que era la otra parábola, la de los obreros de la última hora. Entonces las parábolas trabajan entre sí también en el texto. Es decir, se leen entre sí. Mientras nosotros las leemos, las parábolas se leen entre sí y la parte más difícil. Mientras las leemos, se leen entre sí y las parábolas nos leen a nosotros y nosotras. Y nos ponen evidencia de cuando el Evangelio es justamente este cambio de relación, que en realidad no es algo nuevo. Por eso, hablar de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tampoco es una cuestión que está del todo bien, sino que tendríamos que decir que hay un testamento, por eso Lutero decía que escritura es solo el Antiguo Testamento, hay un testamento que se relee, se vuelve a leer, se relee a la luz de Dios que asume la carne, de Dios que se instala en el mundo del cual, y ahí uno podría discutir un poco fenomenológicamente, pero del mundo del cual ha quedado fuera y siempre está a la puerta llamando y se integra plenamente en Jesucristo. Esta es nuestra lectura cristiana. Ahora, la tendencia humana, y ahí si vamos a los viejos reformadores dirían, eso es el pecado, es justamente romper con este, entre comillas, forma, modelo que plantea lo sagrado, que Dios plantea, e irnos
a construir estructuras de poder y de dominación. No será así entre ustedes, decía Jesús un poco antes. Los gobernantes y los príncipes del mundo se enseñorean, dice. Dice, no será así entre ustedes. El que quiera ser el más importante será el servidor de todos y de todas. Entonces se está cambiando el modelo, el paradigma, y pone en crisis el poder en todas las épocas. Y es una reflexión para la comunidad también, y de cómo, ¿qué necesitamos entonces para relacionarnos con este Dios que se ha manifestado plenamente en Jesucristo? Bueno, estamos en el mes de la Reforma, así que bueno, lo único que entra a jugar en esto es ese regalo del Espíritu Santo que es la fe. Nada más, ni nada menos. Entonces no hay nada que hacer, sino simplemente estar dispuestos a recibir. Y el poner que no hay nada que hacer también desarticula todas estas formas de intervenciones desde la mirada cristiana. Si uno es de otra tradición religiosa, por supuesto, habrá sacerdotes o sacerdotisas que abren y cierran las puertas según ciertos ritos sagrados, o chamanes, o lo que fuere, ¿no? Está bien, son para otros modelos. El problema es que este modelo es de acceso directo. Y uno dice, qué lindo. El problema de este modelo de acceso directo es que nos hace absolutamente responsables por nuestros semejantes. Es decir, ya no tenemos la excusa de que tenemos que arreglar cuentas con Dios. No hay cuentas que arreglar. Pero nos pone a la vista, cuando todo eso se despeja, de que sí tenemos cuentas en nuestro mundo y en nuestro alrededor del bienestar de nuestro mundo. Y si miramos un poquito nuestro mundo, podemos preguntarnos, bueno, ¿hacia dónde navega todo esto? Entonces, bueno, por un lado, la alegría de decir, en Jesucristo, Dios asume la carne, asume lo humano, con todo lo que eso significa, y nos incorpora en esto de ser hermanos y hermanas, porque Dios mismo en Jesucristo se hace hermano. No se pone por encima, sino, miremos el Evangelio de Juan, ¿no? El Evangelio según Juan, no hay una mesa eucarística tradicional del pan y el vino, sino está Jesucristo lavando los pies de los discípulos. Es decir, el que quiera ser el que está por encima debe ser servidor y servidor de todas y de todos. Un modelo totalmente diferente a los planteos del poder de nuestro mundo. Y esto entra en tensión. Bueno, ¿cómo regular las dos cosas? Bien, los domingos que nos quedan en este tiempo de la Reforma va a salir entonces la pregunta, perfecto, si esto es cómo funciona el ámbito de la fe, ¿cómo funciona entonces el ámbito de la autoridad temporal? Porque mientras hay una estructura de poder jerárquico que resuelve todo, y bueno, los de arriba a mandar, los de abajo a obedecer, y se acabó. Por eso explotó todo. Es interesante que en el siglo XVI, Lutero ya escribe diciendo, eso de que los príncipes antes andaban de fiestas y cazando y todo, se acabó. La gente eso ya no lo acepta, dice Lutero. Siglo XVI. Claro, dice la gente ya no se traga más estas cosas. Bueno, siglo XXI, ¿dónde estaremos? Entonces, esto queda para nuestros próximos dos textos que están por venir. Hoy, la justicia de Dios se ha manifestado de manera absoluta en Jesucristo que asume la carne y no hay otra mediación ni sistemas jerárquicos. Y esto nos hace, por un lado, puestos y puestas dentro de un modelo de autoridad que tiene que ver con la construcción del bienestar del prójimo o la prójima. La próxima vamos a encontrarnos con la pregunta justamente sobre lo temporal. Pero eso queda para la próxima. Quiere el Señor concedernos que a partir de estos diálogos de los cuales nos hace parte, donde las parábolas dialogan entre sí, donde se hacen preguntas entre sí, y las mismas parábolas al leerlas nos leen a nosotros y a nosotras y nos hacen preguntas, nos coloque en el camino de una semana de poder mirar el alrededor
con otros ojos. Amén. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando alguien pasa sed y agua nos da, cuando el débil al más débil fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando alguien sufre y logra su consuelo, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos aunque el odio nos rodee, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando crece la alegría y nos inunda, cuando dice nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de los sencillos, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando abunda el bien y todos lo comparten, cuando alguien donde hay guerra pone paz, cuando hermano le llamamos al extraño, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar.